Hola, mi nombre es Kemry Camacho de la cooperativa Sulabanzú. Hemos venido trabajando en diferentes instrumentos que son útiles para el diseño de proyectos, ya sea para la fase de identificación o la fase de formulación del proyecto. En esta ocasión vamos a trabajar con el marco lógico. Esta es una herramienta que es muy utilizada por diferentes instituciones y por diferentes organizaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos aspectos muy importantes. El primero, que es necesario tener muy claro el proyecto para poder diseñar el marco lógico, es decir, que podemos trabajar en el marco lógico una vez que hemos pasado por toda la fase de identificación y la fase de y varias de las partes de la fase de formulación del proyecto. El segundo aspecto que es muy importante tener en cuenta para trabajar con el marco lógico es que este es utilizado con diferentes variaciones de acuerdo a las personas y organizaciones e instituciones a las que se va a presentar el proyecto. Entonces, cuando vamos a trabajar con el marco lógico es muy importante tener en cuenta esta especificidad de cómo se presenta el marco lógico a las instituciones que queremos presentarlo. Lo que vamos a ver hoy son algunos elementos que son comunes a todos los marcos lógicos. Por último, tal vez es importante decir que hay una crítica al marco lógico que se hace cada vez más frecuente por la rigidez que representa para el diseño de proyectos, principalmente en lo que refiere al uso de los indicadores como la única manera de valorar el avance de los procesos, también la forma en que está estructurado, etcétera, etcétera. Sin embargo, es muy importante conocer cómo se hace un marco lógico, primero porque es un requisito de muchos proyectos y después porque, bueno, es necesario conocer esta herramienta para saber si nos va a funcionar o no nos va a funcionar. Bueno, el marco lógico, digamos el modelo normal o el modelo más estandarizado del marco lógico tiene 4 filas y 4 columnas. En esta parte de aquí vamos a trabajar para acá lo que se llama el resumen del proyecto. Y ahí vamos a definir 4 aspectos: el fin del proyecto, el propósito del proyecto, sus componentes y las actividades. Como pueden ver, digamos que para abajo, entonces para este lado podemos leer para acá lo que es el proyecto. Y tenemos para el otro lado otros aspectos que son los que sirven posteriormente para hacer la valoración de avance del proyecto. Entonces, por ejemplo, en esta columna vamos a tener los indicadores, vamos a tener los medios de verificación, y los supuestos. Entonces, el marco lógico también puede ser leído hacia este lado, de tal forma que nosotros podemos solamente tomar, por ejemplo, el fin y ver cuáles son los indicadores que me indican, valga la redundancia, si el fin se ha cumplido o se está cumpliendo. Voy a poder saber dónde yo veo que el valor de estos indicadores o cómo se han valorado estos indicadores, y además cuáles son los supuestos que tienen que darse para que este fin pueda cumplirse. Entonces vamos a ir verificando cada uno de los componentes del marco lógico. El fin es al que contribuye el proyecto, a lo que contribuye el proyecto. No necesariamente es todo lo que se va a lograr gracias al proyecto, sino más bien cuál es, digamos, el contexto social sobre el cual se va a hacer una transformación
o que el proyecto va a contribuir a transformar, pero no necesariamente que el proyecto va a transformar completamente. Por ejemplo, puede ser que el fin de un proyecto sea mejorar la educación, pero no que el proyecto sea la única manera como se va a mejorar la educación. El propósito sí es responsabilidad del proyecto. Es decir, por ejemplo, en este contexto de la educación, podemos decir que nuestro propósito va a ser reducir la deserción escolar. Ese va a ser el propósito de mi proyecto. Entonces, todo lo que yo vaya a hacer va a redundar en la reducción de la educación escolar, digamos. Después vienen los componentes. Los componentes son las grandes áreas en donde trabaja mi proyecto y que al cumplirse cumplen con ese propósito y contribuye con el fin, y este propósito al lograrse contribuye con el fin que se ha propuesto. Y finalmente están las actividades, o sea, cada uno de los componentes se va a subdividir en las actividades que van a conformar el componente. Entonces, por ejemplo, vamos a continuar con nuestro ejemplo de los caminos vecinales. El propósito, vamos a empezar por el propósito, que es el objetivo que yo voy a cumplir con los caminos vecinales. ¿Para qué quiero desarrollar esos caminos vecinales? Por ejemplo, mi propósito va a ser que haya mayor acceso a oportunidades de generar ingresos y tener una vida digna, por ejemplo. Vamos a ponerlo así. Como les decíamos, no vamos a hacer el detalle de todo el proyecto, sino entender cuáles son los componentes del marco lógico, ¿verdad? Entonces, este es nuestro propósito. El propósito que tenemos es darle acceso a más oportunidades de generar ingresos a la población hacia la cual está dirigida el camino vecinal y mejorar la vida digna de estas personas. Para lograr este propósito, ¿verdad?, que es tener mejor acceso a oportunidades de generar ingresos y tener una vida digna, nos hemos propuesto un proyecto que tiene, por ejemplo, digamos que en este caso 3 componentes. Uno que es construir un camino vecinal. Ese puede ser un gran componente del proyecto. El otro, fortalecer la organización comunitaria. Y el otro podría ser, por ejemplo, concientizar al gobierno local sobre la comunidad, de tal forma que este último, por ejemplo, permita que el gobierno local se interese en llevar servicios a esa comunidad, sea sensible a las necesidades de esa población, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos este propósito, tenemos estos componentes, entonces nosotros andamos buscando alcanzar un fin. Alcanzar un fin, por ejemplo, podemos decir que vamos a tratar de alcanzar el fin de la inclusión de poblaciones aisladas. La inclusión a la vida comunitaria del gobierno local, digamos que cubre el gobierno local. X gobierno local. Entonces,
La inclusión de poblaciones aisladas no es responsabilidad única del proyecto que nosotros estamos ejecutando, pero a nosotros nos interesa contribuir con este fin. El propósito de darle acceso a mejores oportunidades de ingresos y tener una vida digna a esta población específica es responsabilidad específica del proyecto. Y al darle oportunidades de generar ingresos y mejorar las condiciones de vida, contribuimos con este fin que está aquí. Para poder lograr este propósito, nosotros nos hemos propuesto trabajar en 3 componentes: el de construir el camino vecinal, fortalecer la organización comunitaria y concientizar el gobierno local de estas poblaciones, sobre estas poblaciones aisladas, sus derechos, sus necesidades, etc. Para cada una de estas, por ejemplo, de estos 3 componentes, vamos a tener una serie de actividades, ¿verdad? Vamos a poner solo un ejemplo, por ejemplo, construir camino vecinal. Y aquí vamos a tener una serie de actividades. 10 kilómetros de camino, de construcción de camino, los planos, etcétera. Ejecución de planos, etcétera, etcétera. O sea que cada uno de estos componentes en nuestro marco lógico lo vamos a dividir en sus distintas actividades. Muy bien, entonces como podemos ver, aquí tenemos el resumen del proyecto, ¿verdad? El fin con el que va a contribuir, el propósito que espera alcanzar, los componentes que son como las grandes estrategias de mi proyecto y las actividades que conforman cada uno de estos componentes. Este es el resumen del proyecto y ahora vamos a ver los indicadores, o sea, cuáles son las maneras en que nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente alcanzamos esto que nos estábamos proponiendo. Entonces vamos a continuar, no con todas, para no hacer muy grande el proceso o este ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tomar, no sé, la construcción del camino vecinal. ¿Cómo vamos a saber que construimos este camino vecinal? ¿Cuál es el indicador? Por ejemplo, un indicador es el número de kilómetros construidos. Otro indicador va a ser, por ejemplo, el número de planos que han sido aprobados. Otro puede ser, por ejemplo, la calidad de la, digamos, capa asfáltica que se ha utilizado. Estos son indicadores, son ejemplos de indicadores que me van a valorar este camino vecinal que yo he construido. Entonces aquí vamos a ir elaborando diferentes indicadores que me ayuden a saber si lo que yo me he propuesto en mi proyecto realmente se logró. Estos indicadores yo tengo que tener un lugar donde yo voy a poder verificarlos. Y aquí debo indicar dónde voy a poder verificar esto. Entonces, por ejemplo, el número de kilómetros construidos, yo lo voy a verificar por medio de el registro, digamos, de catastro, por ejemplo. El número de planos aprobados lo voy a averiguar en el registro municipal. Estos son ejemplos, ¿verdad? La calidad de la capa asfáltica lo voy a verificar por medio de un estudio que yo voy a contratar. Estudio contratado. Entonces, en el marco lógico vamos a poner indicadores que me indican si esto que está aquí se logró y además en dónde puedo encontrar el valor de estos indicadores. Y además voy a utilizar unos supuestos. Los supuestos los vamos a entender como las cosas que que pueden suceder y que me dificultarían alcanzar lo que yo me he propuesto, ¿de acuerdo? Son factores completamente externos a mi proyecto que sí suceden,
yo no voy a poder alcanzar lo que yo me he propuesto. Es una previsión, un presupuesto. O sea, por ejemplo, si hay algún evento natural, como por ejemplo, no sé, una tormenta, un temblor muy fuerte o terremoto, va a ser muy difícil que yo logre construir mi camino vecinal, ¿verdad? Entonces, yo tengo que poner en los supuestos aspectos que harían que yo no pueda alcanzar el objetivo que yo me he propuesto. Vamos a hacer otra línea para que quede claro, por ejemplo, de indicadores. Por ejemplo, el del propósito. Yo lo que me había propuesto es tener acceso a que esta población tenga mejor acceso a oportunidades para generar ingreso y que tengan una vida digna. Entonces, una mejor vida, mejor calidad de vida. Entonces, en los indicadores yo me puedo proponer, por ejemplo, digo, ok, voy a valorar el ingreso. Un indicador va a ser el ingreso por familia. Antes y después del camino vecinal, ¿ok? Voy a valorar la escolaridad. Podemos, por ejemplo, entonces tomar la escolaridad en, digamos, secundaria, antes y después. Otro elemento, digamos, otro indicador que podríamos tomar es la incidencia en enfermedades infectocontagiosas, Por ejemplo, algunos ejemplos entonces de indicadores donde yo pueda valorar si este propósito se está alcanzando, y puedo utilizar medios de verificación, ¿verdad? Para cada uno de ellos debo indicar dónde voy a verificar eso. Por ejemplo, puedo hacer una encuesta de hogares en la comunidad donde llegó el camino vecinal, o puedo utilizar el registro de salud, por ejemplo, para poner algún ejemplo de algunas de estas cosas que están indicadas aquí, para conocer cómo es antes y después, cómo se ha comportado el indicador antes y después, ¿sí? Es importante entonces darse cuenta que requeriríamos una medición antes, o sea, una línea base, para poder comparar con qué sucedió después de que hicimos este camino vecinal, fortalecimos la organización comunitaria y concientizamos al gobierno local sobre la importancia de atender estas poblaciones. Un supuesto que yo tendría para el propósito, por ejemplo, podría ser, en este caso recordemos que los supuestos son cosas que podrían suceder y que, si suceden, van a afectar definitivamente mi proyecto. Por ejemplo, una cosa que podría suceder es que haya el ingreso de una multinacional, por ejemplo, no sé, por ejemplo, de piña, una piñera de piña. Por ejemplo, si entrara en esa zona una multinacional de piña, todas estas cosas que yo me propuse van a cambiar rotundamente, porque son nuevas condiciones contextuales. Entonces, así vemos cómo vamos generando el propósito, sus indicadores, dónde verifico y cuáles son los supuestos. Entonces, así debemos hacer para todas las partes que componen mi proyecto. Para el caso de las actividades, en general, los indicadores están relacionados con la ejecución presupuestaria. O sea, si yo ejecuto mi presupuesto, quiere decir que yo estoy haciendo estas actividades de acuerdo a lo programado. Bueno, de la misma manera se procede con el fin, ¿verdad?
Aquí en los medios de verificación pues están los registros contables, ¿verdad? Y bueno, y tenemos unos supuestos relacionados con que han ingresado los recursos, por ejemplo. De la misma manera procedemos con el fin, ¿verdad? Nosotros podemos, por ejemplo, para el caso de inclusión de poblaciones aisladas a la vida comunitaria que cubre ese gobierno local, podríamos ver, por ejemplo, porcentaje de participación en actividades de la comunidad o del distrito, digamos más bien, del distrito o del cantón, por ejemplo. ¿Sí? Para poner un ejemplo, ¿verdad? Y esto lo podemos validar por medio de verificación, podrían ser listas de participantes. Y un supuesto que podríamos tener es que no va a haber cambio en el gobierno local. Si hubiera cambios en el gobierno local, por algunos motivos, este fin que está aquí ya sería distinto, porque es un aspecto contextual del cual está partiendo el proyecto, ¿verdad? Entonces, si este aspecto contextual se modifica, obviamente nuestro proyecto se va a modificar. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo vamos a ir construyendo el marco lógico. En resumen, el resumen del proyecto para acá, las valoraciones para este lado, los indicadores que se relacionan con cada uno de los aspectos que estamos poniendo en el resumen del proyecto, los medios de verificación, los lugares donde yo puedo ver cuál es la situación de estos indicadores y los supuestos aspectos del contexto, naturales u otros que si se modifican, no puedo garantizar que este proyecto vaya a funcionar como yo lo esperaba.